Guay. Em- Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Por aquí andamos. Bueno, Cambiando, ¿no? Ya parece que entra el otoño y todo eso. yo ya me he puesto la chupa. Ya lo veo, ya lo veo. Yo sigo aquí un poco flamenco, pero Yo estoy en época, ¿qué día? En zona umbría. Aquí no da el sol muy ahora. A bien. ver, vamos a ver. Si nos ceñimos a la actualidad, no nos podemos escapar de hablar de ETA y los 10 años que hace de la declaración del final de la lucha armada o del alto el fuego o de que se acababa o como no sé cómo llamarle. El caso es que ya llevan días hablando de ello en los medios de comunicación, que hay especiales incluso en la televisión, tertulianos para arriba y para abajo, y bueno, la declaración última de Otegi que hace bueno, que ha hecho también estos días pasados, pues con motivo de Sí. los 10 años de la declaración del final de ETA, etcétera. Por eso vamos a empezar hablando y vas a empezar tú. ¿Qué paso cobras? Bueno, pues yo considero que la mayoría de las personas que nos escuchan saben que fue ETA. Pero en todo caso, bueno, pues podemos hacer un recordatorio. Evidentemente se trata de una organización armada que se creó ahora también hace aproximadamente 50 años, que fue un paso sustancial dentro de lo que se ha denominado la izquierda abertzale, ¿no? La izquierda nacionalista vasca. Paso sustancial desde la oposición al franquismo, como hacían muchas otras organizaciones en el País Vasco y en otros lados, ¿no? En ese proceso un poco pre-transición, últimos años del franquismo, y que en un momento dado pues hubo un grupo de estas personas que decidieron dar el salto a organización armada, muy en el estilo que en los años 50, 60 se dieron en determinados países que lucharon por su descolonización, perdón, de sus países imperialistas fundamentalmente europeos, ¿no? El caso del norte de África y algunas otras zonas, y que entraron en una dinámica de lucha armada que en ese momento también, hay que decirlo, se producía en otros estados europeos, ¿no? Como el tema de las brigadas rojas en Italia. Italia, o el tema de la Baader-Meinhof en Alemania, etc. Es decir, hubo ahí un momento entre los 60, finales de los 60, principios de los 70, donde este tipo de situación, bueno, no olvidémonos tampoco del IRA, ¿no? Se produjo en determinados territorios europeos. Bien, ETA tenía hasta hace 10 años un largo camino de acciones terroristas, de acciones armadas. Creo que alrededor de unos 800 y pico víctimas, 850, alrededor de las 850, y entre las cuales pues hay de todo, ¿no? Desde una primera etapa en la que podríamos decir que sus objetivos estaban como muy seleccionados y en general formaban parte de las cuerpos y fuerzas del Estado, y además no solamente formaban parte, sino que habían tenido alguna actuación muy concreta, ¿no? De represión, incluso alguna muerte, etcétera, a una fase ya posterior de un poco del terrorismo, un poco por el terrorismo, vamos a decirlo así, con bombas situadas en sitios incomprensibles, ¿no? Como podría ser pues, en el caso de Barcelona, pues el Hipercore, o otros muchos casos que seguramente la gente recordará. Bien, unos 10 años quizás aproximadamente, es decir, estemos
hablando desde la actualidad, unos 20 años, más o menos, aunque siempre hubo sectores dentro de la izquierda abertzale y sectores más o menos también dentro de ETA que propusieron el abandono de la lucha armada, pero digamos todo eso empezó a fraguar y especialmente pues en los últimos 10 años toda una serie de gente, entre ellas Otegi, hicieron un gran trabajo, ¿no? Para que ETA, bueno, primero para convencer al complejo mundo, ¿no? Al vasto mundo de la izquierda abertzale alrededor de ETA, y luego para convencer a la dirección de ETA de que debían abandonar las armas, ¿no? Se creó, no sé si os acordáis, pues hubo una serie de intermediarios internacionales no reconocidos por el gobierno español en ninguno de los casos, digamos que con matices, en el sentido de nunca reconocidos por los gobiernos del PP, más o menos admitidos por el PSOE, sobre todo el gobierno de Zapatero, y a partir de ahí, de esas intermediaciones y demás, pues se llegó a esta declaración, que en su momento ya hubo fuerzas políticas institucionales que no creyeron. Hoy ya llevamos 10 años sin ningún tipo de actuación de este tipo. Ha habido por en medio entregas de armas, más bien a la policía francesa que a la española. Y bueno, y ha habido toda una serie de consecuencias de este tipo, ¿no? También habría que decir que en paralelo toda una serie de gente en el País Vasco, especialmente gente no únicamente, pero gente del mundo universitario con los cuales pude tener contacto, habían también iniciado todo un proceso de recuperación, ¿no? De recuperación de la normalidad, ¿no? Y había iniciado toda una serie de procesos de encuentros entre familiares de víctimas con gente que había formado parte de la banda ETA, trabajándolo primero desde los alrededores de este mundo, luego ya de una manera mucho más directa. Y bueno, hay que considerar que dentro de estos 10 años digamos, sin terrorismo en el País Vasco y en el Estado español, pues toda esta gente, no únicamente determinados políticos que intervinieron en el tema, también tienen mucha importancia, ¿no? De hecho, ahora mismo, pues sabéis que hay en cartelera una película que se llama Maisabel, que es el nombre de Maisabel Lassa, que es una de las mujeres cuyo marido fue asesinado por ETA y que formó y forma parte, pues, de este proceso digamos, de aceptación de perdón, de donación del perdón, de aceptación de la conversación, de alguna manera de establecer unas relaciones bueno, mucho más humanas, a pesar de que eso no significa pues que no se deban reconocer a las víctimas y todo lo demás, ¿no? Y realmente explicarlo tal y como pasó y tal y como fue, con todas sus consecuencias. Bueno, esta semana hemos asistido primero a esa declaración de Otegi que tú dices el lunes pasado, que personalmente considero que es una declaración política muy potente, a pesar de que los medios de la derecha han tratado Bueno, de la derecha de y también de, bueno, todos. Sí, Sí, estos son todos de sí, la en derecha. general, sí, Sí, pero los más a la derecha mucho más, en sí. el sentido pues que, bueno, que se hizo una declaración. En ese sentido, yo creo que EH Bildu y Sortu han sido muy inteligentes de adelantarse a las fechas, ¿no? Porque la fecha era ayer, miércoles 20 de octubre, ellos lo hicieron el lunes. Entonces, pues con esa declaración que se hizo, por cierto, en castellano y en euskera, que precisamente Otegi hizo la parte en castellano, que son, bueno, dentro de organizaciones como estas, esos temas no son baladís y no se hacen porque sí, y no se reparten los papeles un poquito antes de llegar, sino que son papeles que están bastante claros, donde bueno, se dijeron frases como que comprendían
el sufrimiento de las víctimas de ETA o que nunca debió haberse producido un proceso como ese, mm, que, que para determinada gente, y supongo que para los familiares de determinadas víctimas, eso puede ser un tema relativamente menor, pero dentro de lo que es el País Vasco y el tema de la izquierda abertzale es un grandísimo paso, ¿no? mm. Eh, si quieres, podemos decir que como contrapartida todavía no hemos escuchado eso mismo de la gente que practicó terrorismo de Estado en el País Vasco y en el resto del Estado, y luego entraremos Sí. en uno de esos temas, ni en otras partes del planeta, ¿no? Por parte de quien ha reprimido movimientos de este tipo. Además, eso Mm, lo ha recordado Otegi en alguna mm, intervención en la radio, por ejemplo, de Euskadi o Radio Victoria, no recuerdo bien, que ha dicho que le gustaría oír lo mismo del señor González que organizó los GAL, es decir, claro. sin taparse, sin cortarse nada, y de otros, ¿no? Bueno, y todo el mundo, por lo que decías antes, los medios de comunicación en general, salvemos a los que hay que salvar, han reflejado las opiniones también de los partidos políticos más institucionales de que es insuficiente, de que, bueno, está bien, pero le falta algo, siempre le falta algo. Creo que nunca van Mm. a conseguir que satisfaga a una serie de gente las palabras o las declaraciones que pueda hacer Otegi o Bildu o Sortu o quien sea. Es decir, eso siempre va a quedar Mm. ahí. Es decir, no sé si alguien quiere que Otegi públicamente y ante las cámaras se haga el Claro, harakiri. Dime. sí, bueno, que confiesen su pertenencia o alguna cosa por el estilo cuando eso nunca se ha producido. Eh, Quiero decir, hay que situar este tema en un momento en que la derecha, especialmente Vox y el PP, están en una campaña contra el gobierno en la cual hay que demostrar que todo lo que hace el gobierno, que por supuesto no todo es bueno, es francamente mejorable, digámoslo aquí, aprovechemos este paréntesis, Mm. pero que todo lo que hace el gobierno tiene que ver con hacer concesiones, por un lado a los independentistas catalanes y por otro lado a los independentistas vascos, ¿no? Mm. Dentro de poco Teruel también va a recibir, pero bueno, ya les van a decir algo. Y entonces, claro, estamos en una dinámica, ¿no? Del y tú más entre ellos y yo la voy a decir más fuerte y tal. Claro, un ejemplo de eso es que ni Vox ni el PP estuvieron en el acto institucional de las víctimas del terrorismo que se produjo en sede parlamentaria, ¿no? Mm. Y eso es muy serio, ¿eh? Es muy serio, porque ahí estás hablando o estás dialogando con las víctimas, que en muchos casos han sido o determinados sectores de las víctimas del terrorismo, porque evidentemente, como sabéis, Eso es importante lo que acabas de decir. Es sí, decir, sí, no todas las víctimas piensan lo mismo, pero en fin, sí. no, no, exacto, y me parece lógico, ¿eh? Es decir, yo ayer, por ejemplo, veía en un informativo catalán, pues una chica que había perdido a su hermana y a su cuñado en el atentado en la casa cuartel de Manresa, y ella decía pues que ella no podía perdonar, o sea que no lo iba a perdonar nunca, aunque evidentemente pues se alegraba de que en estos momentos no hubiera una situación como la que había entonces, ¿no? No hubiera alguien activando acciones terroristas en Cataluña o en el Estado español. Y, a ver, yo creo que desde ese punto de vista es absolutamente admisible cualquier posición de las que realmente son víctimas, ¿no? O familiares de víctimas o Mm. tal. Es decir, me parece absolutamente admisible porque uno no se puede meter en la cabeza de nadie para decirle, pues tú eh, tienes que, pues tendrías que haber aceptado esas conversaciones con la gente que mató a tu marido, a tu hijo, a tu hija o lo que sea y llegar a un momento en que después de una catarsis pues se produjera un perdón o lo que sea. Es decir, supongo que eso es lo que a alguna gente nos gustaría que hubiera pasado, pero evidentemente yo tengo claro que eso no es obligatorio.
Eso es una cosa. Y otra cosa es la posición política que, que unos partidos que además plantean en algún momento gobernar en este país pueda tener ante una situación como esta. Es decir, 10 años sin terrorismo después de 50 años es para alegrarse, lógicamente. Lo que pasa que claro, hay que recordar, o sea, recordar para la gente que lo haya pedido, es decir, que perdieron unas elecciones, las que ganó Zapatero, y estamos hablando más o menos de esa época, perdieron esas elecciones porque trataron de implicar a ETA en el atentado que se produjo En Atocha. en los trenes de cercanía en Atocha, en Madrid, ¿no? Es decir, entonces, claro, hay una parte de la derecha española que ha estado jugando siempre con ETA, ¿eh? Que ha habido momentos en que ha dicho que era un movimiento de liberación nacional y ha habido otros momentos en que ETA es la culpable de todo, ¿no? Y ahora pues hay en el Parlamento unas cosas, unas personas que son los sucesores de ETA, etcétera, etcétera. Y que puede llegar al extremo de incluso de enfrentarse con una parte de la gente que ideológicamente está más cercana a ellas dentro del tema de las víctimas, con actitudes de este tipo, ¿no? Como esa actitud de no acudir a ese acto, ¿eh? Que puede ser todo lo protocolario que queramos, pero... O, por ejemplo, utilizar ETA para decir, bueno, aquí bueno, sabemos que el gobierno de Zapatero dulcificó bastante las medidas que en su momento tomó González, hay que recordarlo, ¿no? En cuanto a la dispersión de los presos de ETA por el territorio español, y una dispersión muy clara, es decir, la mayoría estaban en Andalucía, o si no en Baleares, o en Canarias, o cosas por el estilo. Eso se dulcificó en buena medida en la etapa Zapatero, de alguna manera, y es evidente que en la actual etapa se está interpretando también desde un punto de vista mucho más concreto, mucho más jurídico, mucho más de para qué supuestamente sirve una cárcel, aunque ya sepamos todas y todos para lo que sirven, etcétera, ¿no? Claro, de manera que, y eso también es criticado, o sea, aprovechando el 10º aniversario, pues salen estas críticas, ¿no? Es decir, en estos momentos quedan 176 presos y presas de ETA en las prisiones, de los cuales 78 están entre Euskadi y Navarra, por tanto quedarían fuera 100 de lo que ellos consideran su territorio histórico aproximadamente. De esos 100, 20 están en La Rioja, 19 están en Cantabria, que por tanto es muy cercano, hay algunos más en Asturias y hay pues otros 21 creo en Francia, también en prisiones relativamente cercanas al País Vasco, ¿no? Todo eso es visto. Es decir, la mayoría de estos presos y presas son presos y presas que han hecho declaraciones claras de condena de su actividad, y bueno, pues todo eso también forma parte de este mejunje, ¿no? Pues bueno, pues porque como Pedro Sánchez quiere que le voten los presupuestos, pues por eso concede determinadas historias y todo lo demás. Bueno, estamos en una dialéctica que tiene poco sentido y que solamente tendría un parangón a nivel europeo, que sería pues la extrema derecha irlandesa pro-británica, ¿no? Y entonces, pues nuevamente nos topamos con una cosa, por decirlo de alguna manera, no homologable a nivel europeo con estos planteamientos y con este tipo de actitudes, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué más añadir sobre este asunto? No, algo que tú decías y que yo tenía aquí apuntado, que es que también hubo terrorismo de Estado, que Sí. no hay que olvidarlo, y eso es una de las cosas que en general se notan a faltar, incluso en los medios que tratan con una cierta equidad el tema, ¿eh? Y eso no significa que no haya que condenar el terrorismo y demás. Pues eso en general falta, es decir, falta en televisión española, falta en TV3, falta en... Bueno, ya no veo la televisión andaluza o la madrileña o tal, pero imagino que 3/4 de lo mismo, y falta en muchos medios, ¿no? De radio, medios escritos o a través de internet. Es
decir, hay que acudir, pues yo qué sé, a los medios que más o menos ya sabéis, ¿no? Que si El Salto, que si La Directa, que si Público, que si el diario.es, para encontrar que el articulista se acuerde o la articulista se acuerde de que también hubo un terrorismo de Estado, que incluso llegó a haber gente condenada, aunque salieron rápidamente. Para eso no hubo ningún problema de amnistía. Y bueno, que eso también existió. Y que Sí. por tanto también estaría bien quien que comandó eso, o alguien en nombre de quien comandó eso, pues también dijera la suya, ¿no? Mm. Y también pidiera perdón. Bueno, eso es lo que le ha recordado, lo que decía yo antes. Sí, Le por ha eso es que recordado me... Otegui a Felipe González, y hasta ahora Sí, para muchos sigue siendo una X, pero una X que para otros muchos está muy despejada y clara, ¿no? Pero en fin. vamos. ¿Quieres que hagamos aquí una pausa, te parece? Perfecto, sí, muy bien. Vale. Y seguimos con Emili Cortavitarte. Ya llevamos aproximadamente 20 y pico minutos de programa. Lo digo para que vayas recordando y después no digo, uy, ya se me ha acabado. Martín Villa procesado. Rodolfo Martín Villa fue lo que entonces se llamaba, bueno, no eran ni gobernadores aún, pero eh, lo equivalente. Responsable en el franquismo y responsable en la transición entre el 76 y el 79 de, creo que era delegado de gobernación o algo así. eh, Bueno, y ministro. En los dos casos que le imputan ya era ministro. y era ministro de gobernación. Sí, él fue Eso del es, el SEU, cargo. delegado gubernativo, bueno, siempre ha tenido cargos y luego podemos hablar de los que tuvo después, ¿no? Bueno, a él se le imputan creo que cuatro casos, Sí, tres en sí, los acontecimientos de Victoria que sucedieron en el 76 y uno en los Sanfermines del 78, si no sí, recuerdo mal. perfecto. Es Eso es. decir, Vale, que estamos hablando de 45 y 43 años. ¿Eh? vale. Han- Hace 45 y 43 años y es un poco la otra cara de la moneda, ¿no? Digamos, de lo que hablábamos antes. ¿Quieres que haga un poquito de recordatorio de... Tú mismo, tú sabes el tiempo que tenemos y lo que queremos hablar y Vale, por dónde bueno, vamos. lo de Vitoria en concreto, él era en ese momento ministro de Relaciones Sindicales en el gobierno de Arias Navarro y en Vitoria hubo una huelga general y se concretó una asamblea dentro de una iglesia y bueno, pues la policía de ese momento decidió tirotearlos a la salida, así de claro. Es decir, todo eso está grabado, por suerte, hay libros en donde lo podéis encontrar porque están grabados todas las conversaciones de la policía, ¿no? En Sí, ese momento él argumenta, ahí murieron 3 personas, ¿no? Aparte de heridos, detenidos, etc. 3 trabajadores. Él argumenta que él solo era de relaciones sindicales, pero bueno, hay pruebas más que suficiente y de hecho el auto de la jueza Servini de la Corte de Apelación Argentina le dice claramente que en ese momento el ministro de Gobernación o del Interior, que era Fraga Iribarne, estaba de visita en Bonn y había sido sustituido provisionalmente y el tema lo llevaron entre Suárez y él, otro héroe de la transición. sí. Entonces, bueno, ese sería un tema y el otro tema sucedería 2 años después. En este caso, él ya era ministro de Gobernación, lo que hoy sería un ministro del Interior con Suárez. Y se produjo en los Sanfermines del País Vasco, de Pamplona, perdón, se sacó una pancarta pidiendo el acercamiento de los presos, ya había presos abertzales y por supuesto presos de ETA y uno de los chicos que sacaba esta pancarta perteneciente a la
Liga Comunista Revolucionaria, fue asesinado también de varios tiros, ¿no? Por parte de las fuerzas del orden público en ese momento. Bueno, como sabéis, la jueza Servini está, dado que en España no hay manera de entrar al trapo con este tema, porque siempre aparece por en medio la Santa Amnistía de 1977 y eso sirve para tapar absolutamente todo, pues la jueza Servini, a partir de una serie de temas que también afectaban a personas de origen argentino, ha decidido admitir un tema que es de lesa justicia y de humanidad, ¿no? Que es, sabéis que Sí, perdón, sí. no, que ahí había que aclarar cuando has sacado el tema eterno de la amnistía en la que se escudan siempre que esos Sí, están amnistiados, la legislación internacional impide que se puedan amnistiar delitos de lesa humanidad, humanidad. como son Sí, sí, calificados estos delitos que se le sí, sí. achacan a Rodolfo Martín Villa. Así que eso de la amnistía, si no se explica más, y muchas veces los medios de comunicación o los que escriben o editorializan sobre eso, Sí. se olvidan de que no se pueden amnistiar, por mucho que quieran los gobiernos, lo que se considera delitos de lesa humanidad, ¿no? Exacto, y además no solamente eso, sino que España tiene firmado ese Claro, convenio, es un claro, convenio de la ONU, ¿eh? todos los O días sea, firmado. está firmado un convenio. Aquí solamente hubo un pequeño indicio, una pequeña intentona en su momento y el juez que parece que se lo empezaba a mirar, pues fue apartado de la carrera judicial, aunque creo que ahora ha ganado es el juez Garzón, Sí, en Naciones bueno, Unidas, que que no- dice que en eso Naciones no. Unidas. Sí. Bueno, parece que si vuelve, pues le quedan 1 o 2 años y al final le recuperan, pero vamos, con el lío que tiene ahora el Poder Judicial, con su renovación y todo lo demás, pues ya os podéis imaginar. Bueno, hacemos un poquito de cachondeo de una cosa que no tiene ningún cachondeo, es decir, Ninguno. Mm. porque es absolutamente de vergüenza que tenga que ser una jueza argentina la que entome un tema como estos, ¿eh? Mientras tanto, decir, Martín Villa era de los más jóvenes de esa época, pues se han ido muriendo ministros, militares, policías, etcétera, que se sabía que habían participado directamente en acciones de este tipo durante la transición y antes de la transición. De momento lo que tenemos es una apelación en serio a un juicio, no me acuerdo ahora cómo se llama eso. Lo que tenemos también es no prisión momentáneamente y lo que tenemos es pues un embargo hecho en pesos argentinos que tendría un valor de 9,8 millones de euros que suponemos que este señor no va a pagar y que la justicia española ni el gobierno le van a obligar a hacerlo. Mm. Esas cosas que nosotros, cuando lo que tú dices, ¿no? Cuando salen noticias, por ejemplo, eh, imaginemos, ¿no? La detención pues, de este señor que se ve que es asesor de Maduro y todo lo demás, ¿no? Pues a todos nos parece, bueno, a todos, quiero decir, el periodismo que interviene ahí le parece genial, ¿no? Que se produzca eso, además que se produzca prácticamente como un arresto en un territorio en el cual no deberías estar, ni debería intervenir tu policía y todo lo demás, y que te lo lleves a un sitio como Estados Unidos y que va a ser juzgado, pues justamente, ¿no? Es decir, esa cosa, eso parece que no va con lo nuestro, porque lo nuestro ha sido modélico. Voy a hacer un paréntesis en lo modélico. Es decir, ha sido tan modélico que la jueza Servini recibió una carta de los 4 últimos presidentes firmadas por González, por Zapatero, por Aznar y Rajoy a favor del señor Martín Villa. Es decir, a favor de la argumentación del señor Martín Villa, que no se sostiene por ninguno de los lados. Es decir, el señor Martín Villa ha tratado de explicar pues que él estaba allí, que le tocaba hacer un papel de político importante, pero que nunca se metió en esas cosas, que no, bueno, todo lo demás. No solamente eso, hay que decir que Martín Villa cuando dejó,
fue luego diputado del PP, tuvo una serie de cargos dentro del PP, estuvo en el Parlamento español sin ningún tipo de problema. Y hay que recordar que Prisa, esa cosa, En Sogecable fue consejero. exacto. Sí, 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 fue consejero de Sogecable y lo digo porque Prisa suele aparecer siempre como el dechado de virtudes del periódico que surge en el proceso, ¿no? A través del país y todo lo que significa Prisa, el periódico que surge en el proceso de la transición y vamos, y que ¿quién les va a dar a ellos lecciones de democracia? Bueno, pues entre otras cosas hay que decir que tuvieron a este hombre a buen sueldo durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, Hay que bueno, recordar que toda esa empresa, Sogecable, es Prisa, es la cadena SER, es lo que era Canal Plus, es lo que era CNN Plus, es El País, es todo ese conglomerado de medios sí, progresistas. Le sí, ponemos sí, las sí, comillas que sea de este país, ¿eh? Para que saber, editoriales, por supuesto. efectivamente. Sí, sí, y esta parte, y bueno, lo cual pues nos lleva un poco a ver dónde está la trama, ¿no? Es decir, que, bueno, pues que evidentemente la trama de la transición es una trama muy densa, muy potente, como no podía ser de otra manera, quienes pactaron la transición se autorregalaron a sí mismos pues toda una serie de cosas, ¿no? Es decir, desde cuestiones económicas a control de los medios, etcétera, etcétera. Y bueno, y en eso, desgraciadamente, todavía estamos ahora, a pesar de que hayan pasado los años que han pasado, a pesar de que ya llevamos más tiempo en democracia que tiempo de dictadura franquista, pero bueno, aquí estamos, es decir, con una situación en que tenemos pues un estado profundo que no va a admitir, que yo creo que no va a admitir que se juzgue a nadie de las personas significativas que en ese momento también formaban parte del estado profundo que estaba negociando y fermentando la transición pues de un estado dictatorial a un estado pseudodemocrático, ¿no? Y en esa están siempre PP y PSOE a una, ¿no? Sí, sí, Y, ahí no hay ningún tipo de problema. y Ahí no. Y Vox, si hace falta, también vota. O bueno, sea, luego si hace falta ahora se pone, pero en aquellos años todo eso se sí, sí, fraguó entre las dos grandes fuerzas políticas que entonces claro. que ser Alianza Popular y no llamarse PP y todo ello. También hay que recordar que en el 77 se le achaca como responsable político la desaparición y de importantes documentos de bueno, gente que podía ser encausada por delitos que tuvieron que ver con la represión en aquellos años. En 1977, Martín Villa también es responsable y ya han salido libros ya de gente no tan sospechosa de ser militantes de izquierda o rojos perdidos, en que denuncian con documentos cómo se quemaron, rompieron, destruyeron documentación importante que no pertenecía precisamente a nadie, sino que era documentación del Estado y de los archivos que ahora historiadores que quisieran tener acceso a ellos no lo podrían tener porque creo que es uno de los países. Eso no, decía el otro día con nuestro compañero Rafa Zizaki, que eso no lo ha hecho ni la Stasi Sí, en Rumanía o la pide en Portugal, ¿no? Que eso de destruir sí, sí, sí. documentación, que es un hecho grave también al que se responsabiliza a Martín Villa. Bueno, añade y acaba tú como quieras con este capítulo. No, yo creo que está muy bien ese final que tú has hecho. Es decir, que en principio tenemos ahí a Martín Villa en un proceso algo más de encausado ya, es decir, encausado y por tanto pendiente de juicio, pero bueno, también que es una cuestión de la que por un lado tenemos que alegrarnos, pero por otro lado tenemos que ver pues que esa situación se produce desde fuera, es decir, no se produce desde el Estado español y que probablemente, muy probablemente, no se va a llevar a cabo. Sí, porque desde el Estado español se va a impedir. Se van a poner trabas, palos en la Efectivamente, porque del rueda. Estado español no se va, bueno, él evidentemente no va a ir a testificar, aunque
encontraréis también algunos medios que dicen, hombre, pues cuando la jueza Servini quiso interrogarlo, pues él, oye, pues a través de un Zoom o de un Jitsi o de cómo lo hagan, pues intervino, que vamos, que no se ha negado, ¿no? No, no, Sí, que la primera opción de la jueza Servini es venga usted para aquí. sí. Y claro, es decir, que eso mismo que, por ejemplo, le decimos a Puigdemont, oye, Puigdemont, que te vengas para aquí, que te juzgamos, pues eso es lo mismo que la jueza Servini le está pidiendo al señor Martín Villa. Parece que no lo vemos igual, o sea, que no se ve de la misma manera, ¿sabes? Muy bien. Ponemos otra música, aunque sea corta aquí, ¿vale? Bien, Si no quieres decir nada más, claro, no sé si te corto. no, 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 está bien, está perfecto. Bueno, Emily, vamos con tu faceta de presentador. Te veo por las redes sociales que continuamente estás en actos de presentación de tu libro, de otros libros, de actividades de carácter cultural. Y a mí me ha interesado o me ha llamado la atención una eh, en la que la Fundación Salvador Seguí, de la cual tú eres su presidente, pues está junto con otra gente intentando, a través de un proceso de Berkami, sacar un resumen de lo que fue la revista libertaria que yo conocí, que leía, que conseguía o que intentaba conseguir incluso en localidades tan lejanas de la Galicia profunda y que estaba en los kioscos, incluso en esos sitios. Estoy hablando de la revista Bicicleta, que ahora la gente que no se oiga, mucha de ella dirá, bueno, este tío que hablas, ¿hablas de una revista o está hablando de bicicletas? Bueno, cuenta un poco lo que era bicicleta y lo que se pretende hacer. Y después Sí. hablamos, si quieres, de más cosas. Uh-huh. Bueno, Bicicleta fue, bueno, fue tirada adelante por un colectivo que se autodenominaba el colectivo de Bicicleta. Eran unas siglas, pero al final formaban esa expresión. Eh, fue una revista que tiró, creo que 40 números entre 1976 y 1982, es decir, parece que hoy nos salga todo redondo, que esto lo tengamos preparado, pero evidentemente fue una revista de la transición, una revista libertaria de un gran, bueno, de una gran perfección técnica, ¿no? Es decir, muy buena calidad técnica, no era el típico fanzine hecho Sí, de cualquier manera, y que tuvo pues, redacción en Barcelona, en Madrid y en Valencia a lo largo de este tiempo, y que bueno, pues publicó, yo creo que algunas de las mejores cosas que ha producido el movimiento libertario, de los mejores análisis sobre la transición y sobre muchas otras cosas y sobre la situación de aquel momento de la época, ¿no? Yo creo que es solamente Ajo Blanco, para mí creo que son las dos mejores revistas, Ajo Blanco y Bicicleta, ¿no? Y bueno, pues la gente del colectivo, queda alguna gente del colectivo Bicicleta que siguen estando juntos y tal, y nos vimos con ellos y con ellas a partir de el primer congreso sobre la izquierda radical durante la transición que organizó la Fundación, el primero en Madrid, luego nos vimos en unas jornadas que hicimos en Barcelona y en el segundo congreso que también hicimos en Barcelona. Y bueno, pues la relación fue genial, ellos explicaron lo que habían hecho, ellos y ellas, y luego hemos seguido hablando, ¿no? Y dentro de eso, pues ese reencuentro también que se produjo entre el colectivo les llevó a pensarse la idea de producir un libro revista, que es una recopilación pues de las mejores fotografías, de los mejores dibujos, de las mejores páginas de esos 40 números, ¿no? Y eso es lo que hay, es decir, el objeto físico ya lo hemos visto, ya hemos visto cómo quedaría.
deciros también, perdonad el paréntesis, que si entráis en la web de la Fundación Salvador Seguí de Barcelona o de Cataluña, están alojados todos los números anteriores, y por tanto los podéis consultar. ¿Y Es decir, por qué hacerlos? se puede leer Bicicleta en PDF, puede ser, o no sé en qué Sí, sí, sistema sí, está. sí, en PDF. Sí, 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 sí. Sí, sí. Todos Todos los los ejemplares están digitalizados. están digitalizados. Los digitalizó, también tengo que decirlo, lo digitalizaron los compañeros de la CGT Murcia. Entonces la gente del colectivo Bicicleta nos pidió a nosotros la posibilidad de tenerlos alojados también en nuestra web, que fueran también accesibles y que hubiera una cierta seguridad de que eso iba a estar ahí. Yo creo que con CGT Murcia también, ¿no? Por supuesto, pero bueno, entonces están ahí. Lo digo para que gente que le pueda interesar, yo pues antes de comprarme el libro me gustaría ver. Bueno, digo, no es, yo creo que no lo han hecho, está muy claro que no lo han hecho como un ejercicio de nostalgia. Hay una introducción muy interesante de Guillem Martínez, un periodista actual que ha hecho una reflexión sobre el tema y sobre ellos, sino porque fue al volver a releer, bueno, hay cosas muy interesantes, como por ejemplo los primeros artículos de Chomsky traducidos al castellano, o las reflexiones que desde el movimiento libertario se hacían sobre la transición o sobre problemáticas de todo tipo, ¿no? El feminismo, el ecologismo, demás. Hay cantidad de sorpresas porque os encontraréis con algunas firmas que os extrañarán que en ese momento estuvieran en el movimiento libertario, pero que estaban. Y bueno, y hay sorpresas muy agradables, ¿no? Entonces les ha costado más de un año y pico el proceso de selección, y luego ese proceso de selección se lo han dado a otra gente para que acabara de revisarlo, ¿no? Porque siempre cuando tú revisas una cosa que es tuya, pues, bueno, pues le pones un determinado cariño a determinadas cosas y quizás menos a otras, y entonces alguien desde fuera te tiene que decir, no, no, pero es que esto también está muy bien. Bueno, total, que ha quedado un libro que tiene casi 400 páginas, en el cual está seleccionado lo mejor de Bicicleta. Y yo creo que es tanto para la gente que vivíamos en esa época, que como tú dices, buscábamos el Bicicleta. Yo me acuerdo que en algunos casos en Barcelona la manera de encontrarte con alguien era precisamente porque llevabas la revista bajo el brazo, ¿no? Había 2 o 3 revistas que eran símbolos. Ya cuando acabó el franquismo, cuando todavía estaba el franquismo, era mejor no identificarte mucho con eso, ¿no? Pero como era ya el año 76 y demás, había aquella cierta libertad, pues era una manera de encontrarte con alguien que no conocías. Pero tú cómo eres y tal. Bueno, pues yo voy a llevar un bicicleta para que me reconozcas y tal. Bueno, cosillas de estas, ¿no? Simpáticas de la época. Vale. Y ellos lo que quieren hacer es, lo van a hacer con la editorial de la Fundación Salvador Seguí. La editorial de la Fundación Salvador Seguí no es una editorial que tenga gran cantidad de pasta, como os podéis imaginar, pero aparte, ellos, que eran un colectivo autogestionario, quieren seguir un poco con ese nivel, ¿no? Y por eso lo que vamos a hacer este viernes, empezando por Barcelona, pero que luego es probable que se pueda repetir en más localidades. Ellos pretenden también ir a Madrid, no sé si a Valencia, supongo que sí, hablaremos con ellos, ¿no? Y ellas, porque fueron 3 centros de producción de bicicleta, pues es hacer un Berkami. Es decir, comprometer de alguna manera a aquellas personas que quieren tener un ejemplar o varios ejemplares, pues para que los adquieran previamente, de manera que ese producto pueda salir, ¿no? Hemos tenido, hasta ahora se ha hecho una producción de unos 50 aproximadamente, 50-100, que hemos pasado a gente que parecía, y sobre todo que ellos y ellas han pasado a gente que les parecía importante que los tuvieran para ver cómo respiraban, si esa sensación que habíamos tenido en las reuniones entre Bicicleta y Fundación Salvador Seguí iba a funcionar más allá que nuestro voluntarismo y demás. Bueno, todo indica que la gente está muy contenta de que se haga eso. Se van a hacer
3 o 4 retoques en los índices y en alguna cosa así, y bueno, desde el día 13 de este mes ya se puede empezar con el tema del Berkami, pero bueno, la idea es hacer una serie de presentaciones también para apoyar ese Berkami. Ujú. Muy bien, me alegro. Y por otra parte, me enseñabas a micrófono cerrado y a cámara en off Mm, un libro sí, que vas a tú también a presentar o que has presentado o que estás trabajando en la presentación. Y me sí. destacabas, no sé si lo debo de decir, que bueno, que es de un importante historiador del movimiento que está dentro del movimiento, pero que bueno, ahí lo están viendo. Los que pueden ver el vídeo, los que no, se llama Sobrevivir a la derrota 1975-2004, historia del sindicalismo en España, y es de Gonzalo Wilhelmi, lo he pronunciado bien, Wilhelmi, sí. y Wi, Wilhelm, él lo no, pronuncia, sí, es con sí, W, Wilhelmi. sí. Cuéntanos un poco de eso y cerramos, porque Vale, bueno, y yo te decía que Gonzalo además es una persona afiliada a la CGT, es un historiador muy arriesgado, porque yo creo que la gente que escribe sobre la actualidad, es decir, por un lado tiene una parte fácil o positiva, que es que las fuentes están ahí, pero por otro lado tiene un riesgo considerable a la hora de las conclusiones históricas y tal, ¿no? En general, la mayoría de la gente que hacemos algo a nivel histórico nos tiramos un poquito más atrás porque parece bueno, que ya hay ya tienes más bases donde asentarte, ¿no? Gonzalo ha hecho varios libros, bueno, tiene creo que 6 publicados, 3 sobre los movimientos sociales y el movimiento autónomo en Madrid, luego otro sobre el movimiento libertario en la transición, eh, y, eh, y, bueno, y alguno más que ahora no recuerdo, también sobre movimientos sociales y demás, y este es uno de los últimos, el penúltimo creo. sin Eh, embargo, para mí, perdona que te interrumpa, es desconocido. Yo no sé si soy un ignorante superior, que lo soy, bueno, sí, o que no tiene sí, mucha difusión. claro, es un historiador muy serio, a nivel que, para que nos hagamos una idea, publica en siglo XXI. Publicar en siglo XXI siendo historiador es una cosa difícil, Sí, y él tiene varias publicaciones. La del movimiento libertario, que se centra sobre todo en Madrid, también con entrevistas y demás durante la transición, pues también es un libro del cual ha vendido muchos ejemplares y demás. Y yo diría que lo que te decía, ¿no? Yo creo que Gonzalo es para mí muy desconocido dentro del propio movimiento libertario, y es la parte, y dentro de la CGT, y es la parte que más, que peor me sabe, ¿no? Porque creo que no se lo merece, todo lo contrario, creo que debería ser pues una persona más demandada, ¿no? Dentro de la organización, para ven, explica aquí, presenta tu libro, háblanos de... Y bueno, y en concreto este último, el que presentamos ayer, pues es un libro muy arriesgado, ¿no? Es un libro que habla muy arriesgado y al mismo tiempo muy interesante. Es un libro que habla de cómo se ha ido transformando el sindicalismo en el Estado español, determinado sindicalismo, por supuesto, y otro se ha ido adecuando, pues en esa larga etapa que viene de la transición y todos los gobiernos actuales, pero con la reconversión industrial, etcétera. Y hay una cosa muy interesante, y con esto acabo en Gonzalo, ¿no? Que precisamente, probablemente porque trabaja los hechos históricos de actualidad, él entrevista a mucha gente, habla con bastante de la gente que ha tenido una relación directa, y por tanto no se basa únicamente en las declaraciones oficiales en este caso de los sindicatos, por ejemplo, en otro caso de los movimientos sociales, sino que va más allá y recoge también el hacer de personas concretas, de personas que son básicas en ese proceso histórico, ¿no? ujú. Pero yo aprovecho este medio minuto más que me das para decir que si podéis acercar a Gonzalo a Valencia con cualquiera de sus obras, especialmente la del movimiento libertario y esta sobre el sindicalismo, bueno, es una persona, además, es una persona muy didáctica,
en la intervención directa y muy interesante. Muy bien, aparte andas presentando tu libro, tu libro también te veo por ahí. Sí, sí, también, porque, bueno, como mi libro es un libro COVID, por decirlo, por decirlo de alguna manera, se publicó en diciembre de 2019 y, por tanto, cuando estábamos en pleno lanzamiento, pues llegó el marzo de 2020 y con todo lo que eso implicó, ¿no? Sí, sigo ahí en el tema y sigo con la investigación para reforzarlo y mejorarlo, bueno, con otro, más adecuado o sea, más acotado en la etapa del 36 y el 39 y demás, ¿no? Pero bueno, sí, de vez en cuando sale algún bolo por ahí. Vale. El título del libro, dilo. El mío, Sí, el mío se llama Movimiento Libertario y Educación en España, del 1901 al 1939. vale, vale, dicho queda. Emily, nos vamos. Muy bien, Pues pues hasta la próxima. hasta la semana que viene, si no pasa nada. ¿De Exacto. acuerdo? Un abrazo. Que Mucha vaya salud. mucha salud, que vaya bien. De acuerdo. Hasta ahora.